Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del Viviendo Chido podcast. ¡Woohoo! Estamos súper emocionadas de empezar este proyecto y con un Qué tema bonito. bastante fuerte. Qué bonito, Rumi, no me la creo. Yo tampoco, estoy hasta nerviosita. Ay, pues sean muy bienvenidos al Viviendo Chido Podcast, nuestro episodio número 1. Como ya dijo Mariana, va a ser un tema un poquito denso. Vamos a hablar de separarte de tu familia, pero antes que nada, Mar. Les tengo un hack maravilloso. Qué Sí, emoción, nos amamos los encanta. hacks de este lado del mundo. Eh, nuestro hack del día de hoy es, si te vas a servir un vinito frío en una tarde, mañana, noche calurosa, aquí no se juzga a qué hora tomas tu vinito, Me encanta. este, vas a poner en el congelador unas uvitas y estas uvas las vas a servir en tu copa ya que estén congeladas, luego encima pones el vino y entonces mientras se van derritiendo el vino se queda frío durante más tiempo y al final te puedes comer unas uvas sabor a vino. Uy, qué Deli, rico. Es deli, como un deli. clericot sin hacer todo un desastre ahí. Justo sí, Qué y un rico, poco Romy. sin tanta azúcar ni nada. Nos encanta Uf, este hack. me Amamos el encanta. vino, amamos las uvas. Me pareció un gran hack para empezar el podcast. Está precioso tu hack, Romy. Me encanta. Muchas gracias. Y bueno, para empezar el tema, vamos a hablar sobre separarnos de nuestra familia. Así que, familia, si consideras que no estás en un lugar emocional para escuchar de este tema, no te preocupes, te queremos muchísimo. Nos vemos en otro episodio. Te vamos a seguir amando por el resto de nuestras vidas. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. La dinámica del podcast va a ser así. Escribimos un par de preguntas para guiarnos a lo largo de estos minutos que vamos a estar con ustedes. Vamos a ir contestando Mar y yo cada una de ellas de acuerdo a nuestras experiencias de vida. La primera de Súper. ellas, para entrar ya al tema, ahora sí, lo que se viene, sepárate de tu familia, separarte de tu familia. Para todo esto, creo que necesitamos un poco de contexto con ustedes, Sí, para que nos conozcan un poco más de dónde venimos y por qué han sucedido las cosas que han sucedido en nuestras vidas. me encanta. ¿Cómo fue crecer en tu familia, Mar? Crecer en mi familia. La verdad es que tuve una infancia muy bonita. Creo que fui una niña muy feliz. Empieza a llorar. A ver. Tocan violines. Sí, sí, empiezan los violines. No, creo que crecí en una familia muy linda con mi mamá, mi papá y mi hermano. Ujú. Éramos los cuatro y teníamos una perrita que se llamaba Puka, que le extrañamos todos los días. Ay, Murió poca. hace poquito. Pero bueno, vivíamos los cuatro y cuando yo tenía por ahí de, no sé, como 13 años, más o menos, sí, como de Ujú. primero a segundo de secundaria, no sé cuántos años tienes ahí, pero en esa época, Sí, más o menos. Ujú. este, mis papás se divorciaron. Entonces, pues mi papá se fue a vivir a otra casa y a partir de ahí yo tenía una mudanza cada semana, porque pasaba un día de la semana en casa de mi papá y luego los fines de semana me iba turnando, uno con mi mamá, uno con mi papá, uno con mi mamá, uno con mi papá. La Órale. verdad es que como que el tema de la mudanza nunca me afectó emocionalmente, simplemente fue como, me estoy acostumbrando. Y digo, Ujú. obviamente tuvo sus altas y sus bajas, que mis papás, pues decidieran pasar por un divorcio, pero creo que al final de cuentas, y ya viendo todo en retrospectiva, hoy en día mis papás se llevan súper bien y eso lo agradezco muchísimo, que pueda tener unos papás divorciados que se pueden sentar en la misma mesa, lo cual me encanta. Mi hermano y yo nos llevamos perfecto y mi relación con mi mamá y con mi papá es bastante buena. Y creo que creciendo juntos, los cuatro y después separados, como que nunca se nos descuidó en el plan de estudiemos, quiero hacer box, haz box, quiero bailar, hay que hacer bailar, todo. Y la verdad es que creciendo, yo era una niña bastante, pues bastante cambiante, ¿no? Cambiaba mis gustos cada semana. Entonces yo hice todo lo que no se imaginan. Ballet, natación, capoeira, box, karate, pero canto, pero... Y yo estaba en esas clases 3 meses y luego me cambiaba y luego estaba 3 meses y luego me cambiaba. Entonces, de verdad, cuando
alguien me pregunta, ¿por qué sabes hacer tantas cositas? Pues es que yo fui en muchas cosas, o sea, fui a muchas clases distintas durante toda mi vida porque no sabía qué era lo que realmente me gustaba. Entonces cambié de actividad 2000 veces en un año, yo creo. Ujú. Pero creo que overall y haciendo como un recuento, tuve una infancia muy bonita. Me llevo muy bien con mis papás y más, ese fue el contexto familiar con el que yo crecí. ¿Cómo fue Me crecer en tu encanta. familia, Yanni? Crecer en mi familia fue una cosa muy linda, fue una cosa muy, muy bonita. Creo que yo también me la pasé bastante, bastante bonito. Mi contexto, mis papás también se divorciaron, mis papás biológicos, cuando yo era muy bebé, yo tenía meses. Entonces, la verdad es que el proceso de divorcio como tal, pues no me acuerdo. Claro. Yo viví a mis papás divorciados, pero en otra etapa muy diferente, cuando pues yo ya tenía más conciencia y en realidad creo que considero que me llevo muy bien. Tengo 3 familias, lo cual creo que Es lindo. es algo que poca gente puede decir, pero tengo 3 familias con las cuales las adoro. Creo que también ellos me quieren mucho. Y mi papá, al que yo en realidad le digo papá, pues es mi padrastro, pero pues llegó a mi vida cuando tenía 4 años, entonces es mi papá. Claro. Mi mamá creció también con una filosofía que el ser humano es muy completo, entonces sí llevaba yo muy buenas calificaciones, era la niña de los plumones, Ujú. la niña, Yo también retweet. pero aparte de eso, mi mamá era, y vamos a hacer deporte, y vamos a meterte a clases de canto. La verdad es que el piano yo lo agarré porque no sé por qué me llamó mucho la atención. Esa fue mi parte. Hice de todo un poco, creo que igual que tú, probé de 1000 cosas. Creo que la diferencia es que mi mamá era muy, muy intensa en que si tú empezabas algo, tenías que quedarte hasta el final. Entonces, creo que hice básicamente como 8 actividades al mismo tiempo, Me porque encanta. yo no las dejaba. ¿Y O tú? sea, creo que, o sea, para mí ese probar y picar poquito me causa un poco de ansia, porque cuando era chiquita era, ok, vas a probar esto, pero te quedas. Y te quedas hasta que termine el curso. Y entonces llega un punto en donde era salir de la escuela y después me voy a clase de inglés con tal, después me voy a regularización de matemáticas con tal, después me voy al piano con tal, después voy a hacer esto y esto y esto y esto y a la gimnasia y al ballet y no sé qué. Y regresar a la casa yo fallecía. Sí, no, Yo no. moría. Tus jornadas de escuela y laborales Si eran eran jornadas laborales. completas. Pero la verdad creo que fue muy privilegiada en poder también compartir esa misma educación con mis primos, que aunque yo no tuve hermanos, yo soy hija única. Crecí con mis primos al ladito. Entonces, para Ujú. mí no era extraño convivir de esa forma porque mis primos eran igual. Éramos los Claro. niños que a las 7 de la mañana un domingo estaban nadando en la alberca olímpica. Y para mí eso era perfectamente normal. ¿Y tú cómo? Los demás no nadan a las 7 de la Claro, mañana el hasta que domingo. me di cuenta que no. Pero, pero creo que eso me dio muchísimas armas para la vida. Por el contexto del que vamos a hablar, yo con mis papás me mudé de casa nada más una vez para que yo estuviera mucho más cerca de la escuela primaria, porque quien me cuidaba de lunes a viernes era mi abuela, porque mis papás trabajaban 24/7. Entonces mi abuela, pues era difícil para una señora trasladarse con una niña tanto de distancia sin tener un coche. Claro. Entonces, la verdad es que mis papás hicieron ese esfuerzo, nos cambiamos cerca de la escuela y ese fue mi único cambio de casa cuando yo era chiquita. Mm. No, yo cuando era chiquita me mudé dos, 3 veces. Se le acaban los dedos. Sí, yo, 284. No, 3 veces. Viví en 3 casas distintas. Y creo que finalmente las dos tuvimos un gran cambio de casa y fue cuando nos fuimos de casa de nuestros papás. ¿Cuándo te fuiste de Sí. casa de tus papás y cómo fue ese procesito? Yo me fui de casa de mis papás, recién cumplí los 18 años. De verdad, o sea, yo creo que a los 3 días de que cumplí 18 yo me fui. Y se marchó. Se fue, ya.
Voló. Yo antes de irme a Nueva York, pasé primero por Canadá. Ahí estudié saliendo de la preparatoria, estudié un año. Mi plan era quedarme ahí, lo cual pues no pasó. Después de vivir un año en Canadá, me fui 2 años a estudiar la carrera de actuación en Nueva York. Viví un año completo en la residencia de la escuela. Me mudé con la Rumi, con ¡Woohoo! Marianis. Nos mudamos juntas a un pequeño departamento y bueno, posteriormente pues me volví a mudar a México con mis papás y luego a donde vivo actualmente. Esos han sido como mis cambios de todas las casas a partir de mis 18 años. Bastantes cambiecitos. Yo, a diferencia, yo me salí de casa de mis papás recién cumplidos los 19 años. Jan y yo tenemos la misma edad, pero Jan Sí, acabó prepa un año antes que yo, sí, yo era de las pequeñas, pequeñas. de su generación, y yo era de las... Tú también, pero es que el problema es que tú ya no alcanzabas el año porque eres Justo. agosto Yo soy de agosto, entonces yo y yo empezaba soy con el julio. ciclo escolar. Ajá. Entonces a nosotros nos tocó la división. Pero yo acababa de cumplir 19 años y justo me fui a estudiar a Nueva York, al American Academy of Dramatic Arts. Los primeros 6 meses viví en un departamento en Brooklyn con unas roomies. Éramos 4 en el departamento. Después me fui a vivir a Connecticut, pero de todos modos seguía Ujú. yendo a la Universidad de Nueva York, hacía 1 hora y cacho todos los días. Pero me fui a No, vivir no, con mi no, tía. qué cosa Sí, fue eso. no, no, fue un desastre. Ya les contaré con más antelación y con más tiempo. Pero me fui a vivir a Connecticut y ahí viví el segundo semestre de la carrera, que la verdad era muy lindo porque como que pasé a estar en la ciudad y en todo y como que llegaba a Connecticut y había paz y Sí, caminaba en el bosque 10 minutos para llegar a casa de mi tía y entonces como que me servía para la desconexión. Y claro, para que luego, se den idea, es como de Cuernavaca a la Ciudad de México, un tramo muy parecido. sí, algo así, y tenía que tomar el tren todos los días. Entonces, sí fue muy cansado, pero Vivías la tu verdad, that moment, sí. that girl moment. Tenía mi that girl moment en ese momento. Y luego me mudé a Manhattan con Jan para los últimos Mm. 2 semestres de la carrera y un semestre de desempleo completo. Entonces vivimos en realidad juntas como 1 año y cacho. Y bueno, después de eso regresé a Nueva York y me fui con mi mamá como 1 año y ahora llevo con mi papá el resto de lo que va del segundo año que llevo aquí en México. Buenísimo. ¿Cómo fue ese cambio de vivir en casa de papás a salirte, a vivir nuevamente, bueno, por primera vez solita? Híjole, creo que fue muy diferente en muchos aspectos. Creo que el tema como de la mudanza, de agarra tus cosas y llévatelas a otro lado, no me costó absolutamente nada de trabajo, ni como el desprenderme de mi casa físicamente. O sea, casa de las 4 paredes donde yo vivía. Este, Cero me costó trabajo justo como por el tema de que me iba una vez a la semana a casa de mi papá, cambiaba de casa cada 15 días, los fines de semana. O sea, en realidad como eso de agarra una maleta, desprende de tu casa y vete, no me costó trabajo. Ujú. Obviamente, sí me dio esta cosita como de extrañar a mis papás y de darme cuenta de todo lo que mis papás hacían por mí, porque pues ya no me podía yo despertar el domingo y el desayuno estaba hecho. Claro. Era, tengo hambre hasta de comer. Aprende a cocinar. Siempre me gustó cocinar, pero realmente yo no sabía cocinar. O sea, me sabía hacer quesadillas. Y pues uno se da cuenta que no Ujú. puede vivir a base de quesadillas, ¿no? Este, Creo que mejoró muchísimo la relación y la comunicación tanto con mi mamá como con mi papá. Que ahí yo saqué como la teoría de que extrañar ayuda a las relaciones. Creo que Ujú. el hecho como de extrañar a mis papás me ayudó también a crear como este vínculo con ellos, de comunicarnos, de que ellos me contaran de su día, yo les contara de mi día. Y la verdad es que empecé a contarles aspectos de mi vida que antes no les contaba, como el tema de las dates, el tema de, estoy conociendo a este tipo, de como ese tema que yo lo guardaba mucho cuando estaba en México, como que ya lo empecé a compartir muchísimo más estando allá
por el hecho como de que quería conectar con mis papás en un tema distinto. Y algo que me pasaba mucho también, que me di cuenta, es que estando allá entró a mi vida algo que nunca me había dado antes, que es el FOMO, en donde yo veía a mi familia juntarse y los domingos y que subían fotos al grupo de WhatsApp y todo y ponían de que los amo familia, la pasamos increíble y yo sentada sola comiendo quesadillas en mi sala y yo Oh. decía, extraño a mi familia, yo también quiero que me digan la pasé increíble, ya sabes. Oh. Es como que eso, pero por otro lado, creo que me independicé mucho más de lo que ya estaba acostumbrada, porque la verdad es que como que siempre yo vivía en mi mundito. Siempre lo he hecho, vivo en Marianalandia todo el tiempo, pero es muy divertida Marianalandia, por cierto. Pero justo como que logré independizarme, logré como realmente tener esta como organización en mi cabeza de tal día se paga la renta, tal cosa, y empecé a hacerme responsable por mí. No me hice independiente económicamente de mis papás, gracias a todos por ayudarme, pero sí me hice independiente emocionalmente y organizacionalmente, no sé cómo se diga, pero como en Sí, el sí. tema de organización me volví muy independiente en eso y como en medir mis tiempos y realmente fue como un lindo paso como para crecer y volverme un adulto. ¿A ti Me cómo fue? encanta. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo cambió tu relación con tu familia? ¿Qué pasó cuando te fuiste? Yo, era la primera persona que se iba a estudiar fuera de mis 3 familias. De todos. De todos los familiares, familia mexicana, ya se imaginarán cuántos somos. Entonces, la verdad es que me tocó ser también como un parteaguas, me tocaron todos los miedos proyectados. Eventualmente, para cuando yo tomé ese avión, para mí fue una mezcla entre voy a extrañar y empezar a sentir ese, mañana no voy a ver a mis papás y no voy a estar en mi casa, ¿qué Sí. está pasando? Y también fue una mezcla de, por fin, ya, se acabó. No le tengo que decir a nadie que me voy a ir, ni a explicar el por qué, ni para qué, ni qué estoy estudiando, si sirve de algo, mis papás están gastando dinero a lo menso. Fue como ese alivio de, Dios mío, ya, se acabó, me fui, se fue. Sí. Llegué yo a mi primer vivienda y que en ese momento la verdad es que a mí me causó mucho conflicto no haber llegado primero a Nueva York, pero ahora agradezco muchísimo haber llegado primero a Canadá. Fue una gran preparación y confiar en esos procesos de la vida me sirvió mucho. Creo que me ayudó muchísimo a crecer y como tú decías, entender que las cosas no sucedían por sí solas. Por Ujú. ejemplo, el que el refri no iba a aparecer lleno, el cuánto costaba un súper, No, el cómo carísimo. se lava la ropa. No les puedo explicar la cantidad de veces que mi ropa se llenó de bolitas o que cambiaba de color y yo decía, el rosa es mi mejor amigo ahora, Que se encogía la ropa y tú, ¿pero que se por qué? encogía. Y yo, mamá, ayúdame. 100%. Y pues la verdad es que creo que por el contexto de vivir con más gente de mi edad, ayuda a que nadie sabe lo que está haciendo. Una vez que te sales de casa de tus papás, nadie te prepara para lo que se viene. Te pueden explicar cómo ha Sí, sido su experiencia, pero si tú no lo vives, no vas a poder experimentar y madurar todas las cosas que vienen. Con sí, el me salí, ¿ahora qué hago? La verdad es que como relación con mis papás mejoró muchísimo, muchísimo, exponencialmente cuando yo me fui. En parte porque empecé yo a valorar todas las cosas que ellos hacían por mí y ver que pues no era una cosa fácil. El me siento mal, la primera vez que me enfermé afuera, uy, es estando yo horrible. sola, unas ganas de tomar un avión y decir aborto misión, mamá, por favor ven y hazme caldito de pollo. Sí, 100%. Y que ese tipo de cosas es lo que te van formando. Por una parte, esa gratitud, ese valor y regresar en diciembre, ya me va a dar sentimiento, pero era regresar en diciembre con una ilusión que no sabes. O sea, yo traía mis maletas en la mano, se abría la puerta del aeropuerto y para mí era, ¡pum!, llorar. Y yo, Yo también lloraba
y corría y nos abrazábamos como de película. Sí, sí, sí Era muy pasa. precioso ese sentimiento de tener a esa persona que tanto amas y que tanto te ama al fin. Es Sí. una cosa, es una sensación muy hermosa. Y aparte de eso, aparte de valorar todas esas cosas y esos momentos que tenía con mis papás, era el saber yo afrontar estas nuevas cosas por mí misma. Ya yo sé y sabía que mis papás me habían dado herramientas para yo poder sobrevivir y poder vivir bien. Entonces era mi momento de demostrarme a mí misma que yo tenía en mí ese sostén, ese adulto, esa mamá interior que me iba a cuidar y que no me iba a dejar morir sin alimentarse y de enfermedad y que no me iba a pasar algo exponencialmente grave porque ahí estaba yo para mí. 100%. Y entonces creo que 100%. eso fue una cosa muy hermosa que me dejó el haberme mudado sola. Y ahora, ¿cómo fue tu relación o cómo cambió tu relación o qué issues hubo cuando Ujú. venías de visita a México o ahora que ya regresaste a vivir a México cerca de tu familia? Ok, la primera vez que yo regresé, ya les conté la parte bonita. Llegando a la casa, se acabó. Sobrepasamos la etapa de honeymoon. No creo que llegando a casa, pero sí fue muy caótico. De las primeras veces que regresé, de Canadá creo que no tanto, pero de Nueva York. En Nueva York la verdad es que yo me encariñé muy rápido con la gente, muy rápido con la ciudad. Me fascinó, estaba yo cegada. Entonces regresar a México, estaba yo con un cierto recelo, un cierto, híjole, es que sí, pero me quiero quedar también. Sí, Entonces llego yo a 100%. México, llego otra vez a vivir a casa de mis papás y pues eran vacaciones largas, eran como unos 4 meses más o menos De verano, de, sí. de verano. Y pues se imaginarán, uno ya empiezas a crear tu rutina, empiezas a decir, la verdad es que a mí no me encanta comer esto, te empiezas tú también a dar cuenta de cositas que no funcionan, que sí te funcionan, cómo quieres crear una rutina y eso que ya era como una rutina de, me gustaría llamarlo como de preadulto, ya no Sí, empataba tanto con 100%. esa rutina que mis papás tenían de Yanaí hija. Ujú. Entonces, mi mamá y mi papá me trataban como Yanaí hija, pero Yanaí hija ya había tenido más experiencias, entonces ya era como una Yanaí 2.0, que no empataba con Sí, eso que mis papás esperaban de mí. Y también lo que yo había aprendido no empataba con lo que ellos me daban. Y fue un caos, porque la verdad es que creo que de ninguna de las dos partes nos supimos comunicar bien en un inicio. Entonces era un caos, imagínate, que mi mamá era como, come a tal hora, y yo es que no quiero porque tú no sabes que me hace daño eso y eso está mal y estás jugando con mi salud y mi mamá, pero ¿qué te claro. pasa? O sea, si antes de esto nada más te decía que comieras y comías, ¿sabes? Sí, 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 Entonces fue 100%. todo un proceso de readaptación y de sentarnos a decir, a ver, a mí no me funciona que me estén diciendo, coma a tal hora, parta a tal hora, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El que me atiborraran de cosas al estar aquí porque pues me les iba, Claro. también te abruma. Tanto Porque evento sí, claro, social, sí. vas de vacaciones y vas a estar un corto tiempo. Sin embargo, pues estás de vacaciones, ¿sabes? 100% de que quiero dormir, por Sí, sí, favor. sí, quiero estar sola tantito. Y eso no significa que no te ame, que no te quiera, que no te extrañe, pero dame mi espacio, please. Entonces fue un proceso de poner y quitar y decir cómo lo hacemos, hasta que al fin se logró. Que la verdad les voy a dar el crédito, fue más ayuda de mis papás. En ese momento yo estaba como, ¿por qué no me entienden? Soy un adulto que ha vivido 2 años sola. Y claro que Sí, no era una claro. mocosa de 19 Tú, años. déjenme ser, claro, y sigue siendo una Claro, niña. sí, pero la verdad es que mis respetos a mis papás que supieron manejar muy bien la situación y decir, ok, entendemos que has cambiado, vamos a ver qué funciona, qué no funciona, cosas que te vemos como muy, muy entrada a decir, esto no se cambia, entonces respetamos, no se cambia, pero vamos a ver cómo funciona y creo que fue gracias a ellos que pudimos progresar en nuestra buena relación. Claro. Y también qué difícil para nuestros papás, ¿sabes? Como el, se fueron, regresaron y son otras personas.
¿Qué pasó ahí? Sí, sí, que ya no es lo que te decía, ya no es la Yanaí hija que yo mandé. Claro, ¿Qué es ya es. esto? ¿Qué es esto que me ¿Quién es esta regresaron? persona? Sí, 100%. Creo que a mí me pasó igual que yo necesitaba mi espacio. Porque Ujú. pasé de... mi mamá volvió a casarse, mi papá lleva en una relación 5 años con Chivis, que la amo y la adoro también, a Sergio también lo quiero muchísimo. Y Sergio tiene 3 hijos, pero Chivis tiene Ujú. 2. Y entonces yo pasé de vivir solita en mi casa, a lo mejor con lo máximo eran 3 personas, pero pues la verdad es que cada quien estaba en su rollo, entonces nunca nos veíamos, o con mi tía que pues se la vivía trabajando y estaba yo sola en la casa casi todo el tiempo. Ujú. A veces estaba mi primo y a veces platicábamos, pero pues eso no pasaba muy seguido, o contigo, que era pues nosotras dos, que además justo todo el tiempo que vivimos juntas, pues como que nos tocaban horarios diferentes de la escuela, Sí, entonces claro. yo nunca te veía. O sea, había veces en donde yo pasaban 3 días y yo decía, espero yo en Dios que siga viva, porque yo no la he visto. Si a mí me preguntan dónde está, qué se puso hoy, no tengo ni No idea. se O sea, sabe. no sé. Y entonces me pasaba que regresaba a México y era, pero vamos a ver a mi mamá, a la familia de mi mamá, a Sergio, a la familia de Sergio, vamos a Ujú. ver a mi papá, a la familia de Chivis, a la familia de mi papá, vamos a ver a todo el mundo. Y entonces llegaba un momento donde yo me abrumaba. O sea, yo decía, por favor, denme 5 minutos de encerrarme en el baño, llorar, respirar 3 veces muy profundo, estar sola y luego ya salgo a Ujú. convivir, ¿no? Y era como justo el necesitar mi espacio. Y obviamente pues estaba el tema de que pues los había extrañado, ellos me habían extrañado, pero como que esto de vamos a hacer todo junto todos todo el tiempo, después de estar Sí, acostumbrada ya claro. a 1 o 2 años de, pues a veces yo me iba a comer sola los domingos y me encantaba ir sola o me Ujú. encantaba ir sola al cine. Y entonces el hecho de vamos juntos como muéganos a todos lados, sí era como, híjole, necesito mi espacio. Y yo ya cuando estoy abrumada me convierto en una persona horrible. Entonces, no, sí, cuando estoy abrumado, cuando estoy estresado, cuando estoy engentada, soy una persona terrible. Entonces, Pones cara de neoyorquino en sí, el... y me desesperaba muchísimo eso, como el ¿por qué? O sea, no me puedo ir sola yo a comer, no puedo estar sola yo Ujú. hoy, por favor. Entonces, obviamente sí fue como un tema, ¿no? También el tema de pues ya estaba yo viviendo sola y era, pero ¿con quién vas? ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién Claro. vas a estar? Entonces era así de, híjole, es que yo sé que estoy en tu casa y yo sé que son tus reglas de nuevo, pero eres policía o por qué me haces tantas preguntas? O sea, Claro, ¿por y qué me creo que preguntas? también ninguna tomaba en cuenta que tenemos el contexto de que Estados Unidos no es el lugar más seguro, sin embargo, más seguro donde vivíamos comparado a la zona donde Aquí, vivimos en la Ciudad de claro, México y cómo es todo el contexto, pues sí, sí es más seguro. Ambas podíamos salir a las 2 de la mañana y no pasaba nada. Y nada. podíamos ir cada una por su lado y afortunadamente no nos pasaba nada. Y Sin embargo, entonces, la Ciudad de México claro, no es así y creo que ya no teníamos ese contexto y esa división de decir, no estás allá. O sea, no es nada más porque el papá quiere ser insistente de dónde estás, dónde vas, es mi niña chiquita, te quiero controlar, sino también es ese contexto de decir, me estás preocupa, en México, claro. por favor, ten en cuenta eso. 100%. Entonces a mí eso me desesperaba y en ese momento no lo entendía y yo decía, Claro. es que me quieren controlar. Esto es un experimento social en donde me quieren controlar todo. Entonces yo sentía así una abrumación y un pegoste y yo soy una persona que sí soy cariñosa y todo, pero realmente te abrazo 2 segundos, te doy una palmadita en la espalda y para mí eso Sí, es, te acabo de expresar todo el sí, sí, amor que sí. tengo encima. Y entonces esto de que me estén abrazando y, ay, te extrañé y, No, ay, que no. me toquen, híjole, por favor, no me toques. Entonces me pasaba que disfrutaba las primeras 3 semanas y después yo también, pues me echaba yo rollo en la cabeza de es que todo el Ujú. tiempo quieren estar así. Entonces me acababa yo desesperando y me urgía regresarme. Y luego Sí. obviamente me subí al avión de regreso y ¿qué pasaba? Lloraba. Ay, Y los yo, es extraño. que los voy a Sí. extrañar. Y entonces era como un ciclo de nunca acabar. Pero creo Ujú. que eso también se arregló en el momento en el que yo hablé con mis papás y mis papás conmigo de qué está pasando. Entonces llegamos todos a un acuerdo, o sea, de, ¿sabes qué? Si estoy en tu casa, si son tus reglas, tú me dices, llega a las 12 estoy aquí, pero si yo no te aviso, o yo te aviso, ¿no? O sea, quedaba en, te voy a avisar qué Ujú. va a pasar, ¿no? Sí, creo que eso es lo que más funciona. El Sí, tú dar el hablar. paso, el tú dar el paso también. Y si a tus papás les
les empieza a dar esa espina de, ¿y cómo estás? ¿Y dónde estás? Tú adelantarte. Creo que 100%. el adelantarte y el decir, hola, estoy en tal lugar, Y chance me ya, quedo como una hora y media, estoy con tal persona, claro, todo bien. Les 100%. va a dar una paz y una A tranquilidad ellos y y va a a evitar ustedes. un Entonces, híjole, problema que uno dice, ¿para qué me lo compro? Lo que 100%. sigue. Y les hicimos una listita de tips para no morir en el intento cuando vayan, salgan de casa de sus papás. ¿Cuáles son tus tips, Rumi? Échalos. Mis tips. No puedo. En lo que ya no No puedo. encuentro Ah, sus ya, tips. ya. Ah, ya los encontró. Ya los encontré, ya los Échalos. encontré. Eso. A ver, tip número 1. Tener un apoyo externo. ¿A qué me refiero con apoyo externo? Me refiero a una persona que tengan cercana a ustedes en el lugar lejano donde vayan a estar, un amigo o un profesor, alguien que sirva como círculo de contención cercano, alguien como círculo de contención lejano, como algún familiar. Y si tiene la posibilidad, yo recomendaría ampliamente tener un terapeuta. Un Amén. psicólogo Sí. te salva la vida. Te salva la Ritísimísimo. vida y creo que todos en cualquier situación y específicamente en esto que es un paso muy grande, lo necesitamos. Ujú, ujú. Siguiente sería tener una organización de tu tiempo. Hay cosas que son muy indispensables para la vida, como el hacer ejercicio, el comer bien, como el dormir bien. Y si no haces tu tiempo para eso, el tiempo no va a llegar a ti. 100%. Van a haber días que no vas a comer y de repente vas a decir, me siento mal, me estoy mareando. ¿Por qué será? Porque no he comido. Y eso es muy importante, que si lo aprenden de un inicio y lo puedes hacer desde un inicio, se va a convertir en un hábito y te vas a evitar muchos problemas. Sí, La 100%. siguiente sería disfrutar. Ya estás ahí. Sí. No todo es escuela, no todo es estrés, no todo es que no sé lavar, es que no sé hacer esto, es que nadie sabe. Nadie, Nadie nadie. sabe lo que está haciendo en la vida. Simplemente déjate ir, disfruta, sal, conoce, platica, lee libros, vete a caminar por lugares. Así vas a regresar y no solo es, ay, fui a la escuela y estudié, viví, ¿sabes? Fuiste a vivir. Sí. Siguiente, tener una apertura para conocerte mucho porque eso es lo que va a pasar cuando vivas solo o Se cuando te pone muy vayas a cañón. vivir sin tu familia. Se pone muy Ma, cañón. Luego te pones tú a pensar cosas y dices, ay, yo no sabía claro. que yo podía pensar esto. Sí. ¿Quién es esta persona que me está hablando? Y si no tienes esa apertura a decir, híjole, a lo mejor algunas veces te vas a sentir como loquito hablándote a ti mismo, acostúmbrate, eso va a pasar mucho y es una gran bendición porque el conocerte a ti mismo te va a dar muchísimas herramientas, muchísima seguridad, muchísimo de todo lo bueno para seguir con una vida y crear una vida como la que posiblemente quieres y como la que te mereces. Y finalmente, si estás viviendo con un roomie, tener una comunicación muy efectiva Sí, y señor. estar muy consciente de que es una relación como una relación de pareja. Y la tienes que 100. cuidar y se tienen que procurar y se tienen que hablar las cosas, se tienen que llegar a acuerdos, a veces vas a tener que ceder. Y no todo es para cada persona, no siempre se va a hacer lo que yo quiero, no siempre se va a hacer con lo que la otra 100%. persona quiera, poner límites y que ambos estén muy de acuerdo. Y si te sirve hacer un contrato escrito, hazlo, pero que las cosas sean claras y que ambos cumplan con mucho respeto. Esos serían mis 100%. tips. Te Grandes toca, Mar. tips. Me encantan. Abres. Mi primer tip sería ser administrado con el dinero y con tus días de pagos. Uy, qué importante. 100%. A mí me pasó que el primer mes, pues yo llegué porque había ahorrado y me lo gasté todo lo que había ahorrado de un año y yo decía, qué cara es la vida. Obviamente, su tía favorita, o sea, yo, se compró todo lo que no necesitaba. Se compró, pero el iPad, pero el no sé qué, pero la ropa, pero el... Y no lo necesitaba. Entonces, sé administrado con el dinero y con tus días de pago. ¿A qué me refiero? Si yo sabía que la renta se pagaba el 30, yo procuraba que para el 25 de ese mes procuraba, no pude hablar. Para el Yo no 25, pude. para el 25 de ese mes yo ya tuviera todo perfecto. Ya tuviera el cheque escrito, el depósito listo, lo que sea, pero ya lo tenía yo listo para que justo no se Sí. me pasara el tiempo, todo y tenerlo como muy en mente de cuándo se pagaba qué y para cuándo tenía yo que tener el dinero en mi cuenta. Y eso relacionado, si no lo necesitas, no lo compres. Ese es mi tip número 1 de vida. O sea, Uf. realmente agarra ese quinto termo de Starbucks, velo y di, ¿lo necesito? No, ya tengo 5 en mi casa. ¿Está Ujú. muy bonito? Sí. Bueno, cuando se me rompa un termo o cuando se me pierdan todos, compraré un nuevo termo. Claro.
Otro, justo relacionado con el conócete, de verdad no tengas miedo de datearte a ti mismo, de salir contigo, de decir, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, padrísimo, yo sola voy a ir a desayunar y voy a ir a un museo. Nadie me quiso acompañar, voy yo sola, no pasa nada. Y también conócete y busca eso que te gusta y explóralo. Eso para mí fue vital, el yo también tener mi espacio y decirme, voy a ir a un museo hoy y sola. Y justo eso me ayudó también a conocerme mucho y a saber qué me gusta, qué no me gusta. Y también a darme cuenta de que a veces yo hacía cosas que yo estaba acostumbrada a hacer cuando vivía con mis papás, que ya no me gustaba hacerlas sola. Y me di cuenta, a lo mejor nunca me gustó hacerlas. Y entonces empecé a buscar otras cosas que me empezaran a llenar a mí, que me gustaran a mí. Y justo lo mismo, si vives con roomies, pon reglas, establece límites y respeta las reglas y los límites de la otra persona. Porque a mí me pasó eso en el primer departamento. Ni puse límites, ni seguí las reglas yo tampoco, ni los límites de las otras personas y viceversa. Y por eso terminó muy mal. Por ejemplo, con Sí. Jan me pasó que era hablado. O sea, era, oye, tal, ah, perfecto. Y ya. Pero si lo necesitabas tener por escrito y firmarlo todo, o sea, si rompiste el artículo 14b del contrato de Sí, roomies, se exactamente. hace. Y la persona que no lo quiera hacer, date cuenta que eso no va a ir por buen camino. 100%. Si no es una persona que está dispuesta a hablarlo y que le causa mucho conflicto, que tú pongas ciertos límites, eso está destinado a fracasar, hermano. 100%. Sigue tu camino, roomies hay muchos. 100%. Y lo más importante, disfruta. O sea, ya estás Sí, allá, muchas veces estás todo el tiempo en tu cabeza diciendo, no, es que esto y el otro, y ya, o sea, tienes la oportunidad de vivir dentro de tu ciudad, sí. en otro lado o en otro país. Conoce, disfruta, aprende. Y yo, la verdad, no hice mucho eso y es algo de lo que me arrepiento, no disfrutar Sí, tanto como debí de haberlo hecho. sí, creo que eso va con el que aprendimos y qué haríamos diferente. Híjole, todo lo aprendido ya está dicho anteriormente. Muchos 100%. aprendizajes más, pero creo que esa es una de las cosas más importantes. Y de las cosas que haríamos diferentes, sí, efectivamente, yo creo que sí, disfrutaría muchísimo más y me Yo tendría también. mucha más compasión. Ah, yo Porque también, a cien veces por me ciento. castigaba muchísimo si algo salía mal y de repente, no sé, me pasaba a apagar el teléfono. Y entonces yo era la peor persona del mundo metida al piso Eres y la yo, peor me persona. Sí, van a claro. deportar por mi culpa, por tu culpa, Yanaí, te Cien por odio. ciento. Y pues cien en por realidad ciento. justamente era lo que decía, nadie te enseña a ser adulto, vas aprendiendo poco a poco y se va aprendiendo también de esos errores. Ya no se me olvida pagar. 100%. Y no pasa nada si Ahora, no pagas. después de años de vivir sola, ya no se me olvida. Las cuentas están pagadas y ese estrés ya no está, pero en su momento lo fue. 100%. Ahora tengo estreses de otro tipo, que eventualmente yo sé que a mis 30 años ya no van a ser un estrés. cien Entonces, por tener ciento. muchísima compasión, valorar mucho lo que Y tengo en el agradecer. momento, estar presente y Sí, agradecer. Tienes mucha razón, Rumi. agradecer. Yo agradecería 100% mil veces más lo que le agradecí a mis papás. Lo que hicieron, porque yo sabía su esfuerzo y se los agradecería mil, 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 mil veces más. Ay, qué bonito, Rumi. Y bueno, muchachos, muchachos, muchaches, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar el primer episodio de este podcast. Uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Oigan, y vamos a tener una dinámica al final. Para la gente que se quedó a escucharnos hasta estos últimos minutos, vamos a poner un emoji en el último post de Instagram de Mariana y mi último post. Este va a ser el emoji de micrófono de podcast que está, si se van a la barrita de menú de los emojis, le pican al foquito y está justo al lado del teléfono rojo que parece como teléfono de casa. Y déjenoslo por favor en nuestro último post. Mis redes sociales me encuentran como en Instagram @Jan Lefman, Jan Lefman con doble F, en TikTok como @by Jan Lefman y las redes de Mar son En Instagram y en TikTok, mariana.esqueda y en Twitter, que es en donde más existo, mar-esqueda. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en otro capítulo. bye bye. Besos.